porque estos son 7 luchadores que fueron una absoluta decepción. Número 7. The Great Khali. Tras el éxito de Jinder Mahal en WWE, el nombre del Gran Khali volvió a ser señalado, recordándonos que el Maharaja no es el primer intento de seducir al tan anhelado mercado indio. Y es que The Great Khali fue un proyecto muy ambicioso de WWE en el año 2006. Como ya he dicho, era un reclamo al potencial mercado indio y al mismo tiempo un nuevo intento de presentar a una bestia que enganchase a los aficionados como el villano imparable que nadie puede vencer. Solo con cómo suenan mis palabras os podéis hacer una idea de cómo lo intentó vender WWE. Protagonizó rivalidades contra los luchadores más importantes de la compañía como Undertaker o John Cena, y un año después de su primer combate en WWE ya era campeón mundial pesado. Pero la realidad es que en el ring era y siempre será uno de los luchadores más torpes e inútiles de la historia del wrestling. Sus combates se basaban en recibir golpes y soltar un manotazo entre ellos para tener un mínimo de cohesión coreográfica, lo cual hacía que todo enfrentamiento en el que él estuviera fuese carente de ritmo y difícil de ver. Esto sumado a su ausencia completa de carisma hicieron que solo fuera cuestión de tiempo que su papel quedase relegado a apariciones esporádicas y segmentos ridículos, muy lejos de la sobreexposición inicial que WWE le dio. Imagina pretender un nuevo André el Gigante y encontrarte con lo que fue Khali. Número 6. Chris Masters. Presentado desde el primer momento como alguien a tener en cuenta, la pieza maestra, Chris Masters obtuvo cierto reconocimiento y buenas críticas como luchador prepotente y sin escrúpulos durante la primera etapa de su carrera, en parte gracias a su reto del Master Lock y el hecho de que, a diferencia de Khali, Masters sí tenía cierto carisma y sangre en las venas. Pese a no llegar a lograr ningún campeonato, Masters fue escalando posiciones hasta lo más alto del cartel, donde no llegó a cuajar entre tanta gran estrella. Tras ello fue devuelto a posiciones más bajas del cartel, donde pasaría una temporada sin pena ni gloria, hasta ser despedido de forma fulminante al incumplir por segunda vez la política de bienestar de la compañía. Un año y medio después de su salida, su amistad con Randy Orton le llevaría a tener una segunda oportunidad en WWE, donde regresaría como si nada, como si hubiese estado un año y medio lesionado o fuera de televisión, así sin más. Esta etapa sería aún más discreta e irrelevante que sus últimos días en la compañía, teniendo su mayor cupo de apariciones en Superstars antes de volver a ser despedido por falta de planes. Que alguien presentado como una pieza maestra, con una llave de sumisión que no podía ser rota, terminase sin el más mínimo éxito y haya tardado 6 años en recalar en una empresa mínimamente importante como Impact Wrestling, es sin duda alguna una gran decepción. Número 5. Ryback. Si bien es cierto que Ryback es un luchador que mostró una decente mejoría en el ring con el paso de los años y que supo mantenerse en cierto margen de popularidad pese a los cambios, merece esta posición por partida doble al decepcionar en WWE y al decepcionar fuera de ella. Su carrera en WWE podría resumirse fácilmente en lo siguiente: debuta como vaquero, no convence, mejor como un cibor imparable, lo sobreexponemos hasta el punto en el que no es sostenible que un cibor imparable sea luchador de primer nivel, y entonces estamos años diciendo que es un tipo grande. Todo esto con grandes dosis de "Ey, ¿no os recuerda a Goldberg?". Y puede que esto último fuese lo que más le condenase, porque no puedes pretender que un medio robot, medio humano, que dice ser un tipo grande, sea ni siquiera un reflejo de alguien como Goldberg, que pese a su triste recorrido en el último año, siempre será recordado como el luchador más grande que dio WCW. Un campeonato medio en 5 años de carrera, siendo que fue presentado como alguien imbatible, puede ser decepción suficiente, pero aún más decepcionante ha sido su carrera tras WWE, y es que Ryback no ha hecho otra cosa que atacar a WWE, atacar a CM Punk, atacar a WWE de nuevo, y si tú recuerdas alguna actuación suya como luchador independiente que sea mínimamente destacable, puedes ponérmela en los comentarios porque yo no. Número 4. The Ascension. Creo que no exagero ni un poco si digo que las expectativas que se tenían para The Ascension eran que se convirtieran en el tag team más grande de la historia reciente de WWE, que fuesen recordados como uno de esos equipos que marcan una época, puestos en la misma posición que equipos como los Dudley Boys o los hermanos Hardy. Puede sonar fuerte dicho así, pero muchos pensábamos que Victor y Connor tenían la materia prima, eran el diamante en bruto, y su paso por NXT fue simplemente increíble, como también increíble fue su caída en picado al llegar al roster principal, y es evidente que todo el problema yace en el espantoso trato creativo que recibieron al subir a las grandes marcas, pero eso no le resta ni un poco de grandeza a la hostia tan descomunal que todos nos dimos con The Ascension. Sin lugar a dudas, una auténtica pena y una decepción mayúscula. Número 3.
Vladimir Kozlov. El caso de Vladimir Kozlov es algo fantástico y peculiar, único a su modo, pero que al igual que otros en esta lista pasaron de ser intocables a dar más pena que vergüenza. El aura que desprendía Kozlov en sus primeras apariciones era bastante interesante. Llegaba sin música de entrada o vídeo, destrozaba a algún luchador aleatorio y se iba, sin más. Tal vez no era el luchador con la técnica más depurada, pero sin duda era una de esas bestias indómitas que a cierto sector de los aficionados tanto les gusta. Kozlov se mantuvo invicto durante un tiempo, tuvo un ascenso meteórico a la escena del campeonato mundial y cuando parecía haber en el horizonte una decente rivalidad ante The Undertaker, todo empezó a desplomarse y la falta de planes acabó llevándole a lo más bajo. Y con lo más bajo me refiero a lo más bajo. De hecho, me hace gracia pensar que ni siquiera os voy a explicar cómo pasó de matar a cabezazos a tipos como Triple H, Jeff Hardy, Undertaker o Edge a vestir con kimono de judo y tomar el té con Santino Marella. Número 2. Paige. Desde un primer momento, WWE depositó en Paige todas las esperanzas de que se convirtiera en la gran estrella femenina de la compañía en la era moderna. En apenas su primera noche en el roster principal conquistaría el campeonato de divas sin haber perdido aún el de la división femenina de NXT, algo que puede servir como señal de la confianza puesta en ella con apenas 21 años de edad. La británica tenía el talento, la personalidad, el carisma y la pasión necesaria para ser una de las más grandes de la historia de la compañía, pero a la llegada de la nueva camada de luchadoras de NXT a la división femenina, Paige quedó expuesta por no estar a la altura ni de las expectativas ni del nivel impuesto por las nuevas estrellas. Debido a ello, su protagonismo empezó a reducirse hasta quedar relegada a un papel terciario en la división. La creciente popularidad de luchadoras como Sasha Banks, Charlotte o Becky Lynch, sumado a las múltiples lesiones y una suspensión por incumplimiento de la política de bienestar de la compañía, cavaron una tumba para Paige de la que muchos ya opinan que la única salida es un túnel hacia Impact Wrestling. En cuestión de 2 años, Paige pasó de ser la indiscutible protagonista de la división femenina a solo ser protagonista de titulares de noticias en las que se relata cómo su actual pareja, Alberto del Río, ataca verbalmente a la compañía que les hizo grandes mientras está bajo los efectos del alcohol. Número 1. Sin Cara. Ya he comentado anteriormente que cuando se crean expectativas gigantescas en torno a algo es muy fácil no cumplirlas y decepcionar a todo el mundo, y en el caso de Místico, el Sin Cara original es difícil de contar, porque parece inexplicable que alguien al que se le señala como el nuevo Rey Mysterio y solo se pone por debajo de luchadores como el propio Rey o Eddie Guerrero como representación de la lucha libre mexicana fuese una decepción tan mayúscula. Desde un primer momento era notable la falta de adaptación al estilo de WWE. Su primer año estuvo repleto de errores de todo tipo, de excusas como culpar a la falta de visión de la máscara de sus errores y también de falta de profesionalidad, actitud que fue reprochada por directivos y compañeros de vestuario en repetidas ocasiones. Tras un comienzo en el que se podía empezar a ver el fiasco, una lesión en la rodilla le mantendría fuera de acción durante más de medio año y a su regreso la situación parecía aún peor que antes. La falta de adaptación a la compañía tras un año en sus filas seguía siendo un gran problema y la cada vez menor reacción de la grada a sus combates llevaron a WWE a tomar la medida de unirle en equipo de ensueño con Rey Mysterio, equipo que pese a una gran reacción inicial no terminó de cuajar. La desesperación por ver funcionar a una estrella tan aclamada en México, unido a un cúmulo de pequeñas lesiones y una conmoción cerebral, mantuvieron a Sin Cara fuera de televisión durante más de un año. De nuevo a su regreso su presencia fue relegada al show de Main Event, donde se enfrentaría a rivales de poca importancia sin tener ningún plan fijo para él. En enero del año 2014 sería el propio luchador el que anunciaría de forma pública que estaría de regreso en México. El personaje de Sin Cara sería entregado a Unico, quien poco a poco se ganaría la confianza de los directivos y obtendría mejores resultados que su predecesor tanto en el ring como entre el público. Llegados a este punto es curioso pensar que Místico fue presentado como el sucesor de Rey Mysterio y en lugar de ello acabó siendo despedido, sustituido y olvidado. Sin duda una de las mayores decepciones de la historia del wrestling debido al renombre internacional y la exagerada expectación en torno a su figura de alguien que, a diferencia del resto de luchadores en este vídeo, no puede culpar al trato recibido de su fracaso a gran escala.